Bueno, pues hoy te voy a enseñar cómo funciona el menú SAP en lo que viene siendo la pantalla de favoritos. Te voy a enseñar cómo agregar transacciones, al igual que carpetas, al igual como modificarlas y cómo eliminarlas. Se puede manejar de dos formas, desde lo que viene siendo la pestaña de favoritos, en la parte de acá, en la parte superior. Podemos validar lo que viene siendo insertar carpeta, insertar transacción e insertar objetos. Por el momento vamos a, ahora sí que a insertar carpeta, ¿sí? O podemos también darle en lo que viene siendo la pantalla de favoritos y con el clic derecho podemos ahora sí que insertar carpeta. Cualquiera de estas dos formas lo podemos validar. Ok, en esta parte pues le vamos a poner un nombre de la carpeta, le vamos a poner prueba, le podemos dar enter o palomita verde, ¿no? Cualquiera de las dos es bueno. Ok, y acto seguido también de la misma forma, ya sea por favoritos o clic derecho, podemos ahora sí que insertar lo que viene siendo la transacción. En este ejemplo, por ejemplo, le podemos dar FBL5N, ¿no? Le podemos dar ya sea enter o palomita y ahí está la primera transacción, que es la FBL5N, partidas individuales, ¿no? De deudores. O también le podemos dar lo que viene siendo la parte de favoritos, ¿sí? Y le podemos dar insertar transacción. Siempre hay que estar señalando la parte donde le vamos a agregar, eso es muy importante. Ok, y aquí le podemos poner la prueba FBL1N, ¿no? Ya sea enter o palomita, y ahí está agregado. Una transacción más, podemos hacerlo desde acá, clic derecho, insertar transacción, y por ejemplo FBL13, podemos dar enter, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa por ejemplo acá? La FBL1 me queda en la parte de abajo, pues yo la quiero para la parte de arriba, pues no hay ningún problema. Le podemos dar en la selección de desplazar favoritos hacia arriba, ¿sí? Y le damos tantas veces queramos. Por ejemplo acá quedó 1, 3, 5, que si yo quiero la 5 arriba, ahí está en medio, ¿no? Pero que la quiero abajo, pues le volvemos a bajar con lo que viene siendo el de acá. Ok, otra de las cosas que podamos hacer es que si me equivoqué en el nombre de la carpeta, no sé, le puedo dar aquí también en lo que viene siendo el clic derecho. Le doy así que modificar favoritos y pues le pongo el nombre que quiero. En este caso va a ser prueba 2, ¿no? Solo para que vean el cambio, le doy palomita y ahí está, ya me puse el nombre correcto, ¿no? Ahora bien, que si yo quiero agrupar transacciones, le doy aquí siempre le voy a dar siempre aquí de donde está el nombre, le doy clic derecho y le voy a dar insertar carpeta. Por ejemplo acá le voy a poner el nombre de agrupar, ¿no? Para que se pueda diferenciar, le doy enter, ok, y voy a meter las transacciones que yo quiera, ¿no? Ahí está, por ejemplo, una, la arrastra, así de fácil. Vean cómo, ahora sí que si yo le minimizo la carpeta, aquí va a estar a agrupar 2, ¿no? Ok, y que si yo quiero aquí, también la quiero agrupar a la FBL1N, la pongo en la carpeta y ya está acá. Si yo minimizo, vean el cambio, cómo se va desplazando, ¿no? Ahora bien, si yo quiero eliminar una transacción, la voy a seleccionar en este caso y ya sea que clic derecho y le voy a ir donde dice borrar favoritos, inmediatamente me la borra, ¿no? Otro caso es seleccionar la transacción y donde dice favoritos igual le puedo acá borrar, o en dado caso apretar el botón suprimir y enseguida me lo borrará, ¿no? Ahora bien, si yo quiero eliminar la carpeta, le doy también de la misma forma que ya había mencionado, ok, y le doy en lo que dice borrar favoritos, solo que ojo, porque lo que tenga dentro de la carpeta lo va a borrar, ¿no? En este caso tiene una transacción, vean, le da una advertencia, realmente sea borrar carpeta favoritos y nodos inferiores, o sea lo que dice las transacciones, le decimos que sí y me va a desaparecer la carpeta. Otro de los comandos que mucha gente utiliza como concepto básico son los comandos diagonal N, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este comando? Me va a limpiar la pantalla de donde esté. Por ejemplo, si yo le aprieto acá enter, vean, ok, para regresar al menú SAP le doy F5 y otra vez me vuelve a mandar al menú SAP. Y otro de los comandos favoritos, ¿sí? Es el diagonal O, que es el de crear modos. Yo le doy enter y me crea otro modo, perdón, y yo le doy crear y ya estoy trabajando entonces en esto. Ahora bien, si yo quiero entrar directo en la transacción, limpiando la pantalla, deberé hacer el comando diagonal N más la transacción, en este caso FBL5N, y enseguida podemos cambiar. Mismo caso con el comando diagonal O, si yo quiero entrar
a otro modo, pero con otra transacción. En este caso, diagonal O, FBL1N, y me va a cambiar a otra pantalla. Ok, recuerden que solo pueden ser 3 modos en este caso. Ok, entonces vamos a cerrar esta. Aquí está, por ejemplo, diagonal O, FBL5N, y ahí me abre con lo que viene siendo en otro modo, lo que viene siendo la transacción, ¿no? Esto es prácticamente sencillo, es como dato adicional a lo que estamos manejando. Ok, recuerda que para entrar a la transacción directa desde lo que viene siendo el menú SAP, solo debemos de darle doble clic, aquí está, y ya nos estamos yendo directamente a la transacción, ¿no? Me voy y la voy a eliminar. Déjame en los comentarios qué otros temas de SAP te gustaría conocer. Si el video te gustó, no olvides apoyar con un like y suscríbete para más contenido. Nos vemos hasta la siguiente madrugada.